El Hola. Muy buenos días, mi amigo, mi amiga, que el Señor me lo bendiga. Estamos una vez más en su programa Es por la Fe del Ministerio Celular. Damos gracias a Dios por el día de hoy, un día precioso, maravilloso, sin duda alguna. Y hoy vamos a tratar un punto muy hermoso en la palabra de Dios, bastante sencillo y bastante corto, por cierto. El tema que traigo para el día de hoy, un sábado precioso, yo lo he titulado Fe o Sugestión. Vamos a aprender en realidad qué es la fe y en parte qué es la sugestión. Primero que nada, la sugestión en sí es una acción sujeta a la carne para una manera de, digámoslo de esta manera, para sugestionar, hacer cambiar a una persona utilizando el método natural o inseguro. Es decir, en sí la sugestión es eso, hacer cambiar a una persona por métodos naturales. Por ejemplo, poniéndole duda a una persona puede hacerlo cambiar de parecer, de una opinión, ya que es una acción sujeta a la carne, una manera de sugestionar a una persona para que esa persona cambie de parecer, siempre utilizando esos dos métodos, el método del temor y el método de la inseguridad. Eso es sugestión. Pero la palabra de Dios nos habla en Romanos 8, 6 al 11. Si tienes ahí tu Biblia, podrías compartirlo conmigo si tú gustas en la palabra de Dios, para que así también todos podamos ver que lo que hablo es palabra del Señor en Romanos 8. Vamos a verlo, 6 al 11. Escucha lo que la palabra de Dios dice. Escucha. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu, con E mayúscula el Espíritu de Dios, porque el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y a los que viven según la carne, no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu de Dios, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu del hombre vive a causa de la justicia o del perdón de Dios. Y si el Espíritu de Dios, de aquel que levantó de los muertos a Jesús, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también nuestros cuerpos mortales por su Espíritu Santo que mora en vosotros. Qué hermoso, amigo y amiga, este versículo sin duda alguna. El Señor nos está haciendo una comparación de lo que es vivir en la carne y vivir en el Espíritu. Cuando una persona utiliza la sugestión y trata de hacer de cambiar a una persona de su opinión, utilizando estos métodos naturales de la carne como el temor y la inseguridad, entonces la palabra de Dios nos está enseñando en este versículo de las Escrituras de que los que viven en la carne viven para corrupción en sí mismos, mas los que viven en el Espíritu de Dios, es decir, el que tienen al Espíritu de Jesús en su corazón, que es el Espíritu Santo desde luego, estas personas, dice la palabra, que entonces serán bendecidas y según la palabra de Dios
donde acabamos de leer nosotros, ahí mismo dice que nosotros tenemos el designio de vivir para Dios y conocemos de Dios. Ahora bien, qué increíble es saber que el día de hoy hay gente que vive sugestionada, y cuando hablo sugestionada, estamos hablando del temor o de la inseguridad de su propia vida. Hay gente que vive inseguridad en todo lo que hace. Es la gente que vive con temor en todo lo que hace. E inclusive hasta tal punto de que a veces ni siquiera, digámoslo de esta manera, emprenden un plan o un propósito de vida simplemente porque les da temor, les da inseguridad. Ahora bien, hay algo que sí me gustaría hacer énfasis en esto, en cuanto a la sugestión. Y es que cuando una persona, por ejemplo, entre comillas, digámoslo así, las personas que leen el horóscopo, les dice que hoy van a tener mala influencia, que hoy van a caerse en un hueco, por ejemplo. Hay gente que lo cree a tal punto de que ni siquiera quiere salir de su casa y se sugestiona de tal forma en la carne, en su mundo natural, que le da inseguridad y le da temor salir. Pero el Hijo de Dios no. El Hijo de Dios es diferente porque no se guía por algo natural de la carne, sino por algo espiritual, que es el Espíritu Santo, que dice la palabra de Dios, que nos guía a toda verdad. Entonces, cuando uno recibe a Jesús en la vida, por medio de la fe, dice la palabra de Dios que somos hijos nuevos en Cristo Jesús y las cosas viejas pasaron. Ahora bien, ya vimos lo que es en sí, lo que es la sugestión. Cuando usted ora, por ejemplo, cuando un pastor ora, o un evangelista ora, o alguien ora por alguien enfermo y es sano, no es sano por la oración del pastor o por la oración del evangelista. Es sano por su fe. Es sano porque usted le creyó a Dios y Dios se manifiesta en lo que tú crees en Él. Cuando le creemos a Dios, Dios se manifiesta a través de su Espíritu Santo en nuestras vidas. Ahora bien, cuando alguien ora por una persona y es sana, la gente dice, ese se sanó por pura sugestión. Como quien dice, como que uno estuviese convenciéndolo y que le diga que está sano, diga que está sano y se sanó. No, es completamente diferente. Le voy a explicar por qué. Porque existen dos clases de fe. La primera fe es la fe natural y esa es la que cree por sus propios medios, utilizando el principal argumento, que es la vista. Y cuando digo de esto de la vista, me estoy refiriendo que esa fe natural es, por ejemplo, cuando usted está en la parada de autobuses y usted dice, bueno, ahorita pasa el autobús a las 9 o a las 5 de la mañana, pasa el autobús por la parada y yo me voy en ese autobús para mi trabajo. Desde que usted sale de su casa, usted sale con confianza, sale segura, sale seguro. Usted sabe que el autobús va a pasar a las 5 en punto donde usted está esperando el autobús. ¿Cierto? Usted dice, ahorita pasa el colectivo, o sea, el autobús. Entonces, cuando pasa el autobús, usted aborda el autobús porque usted tenía confianza de que todos los días de trabajo, de lunes a viernes, el autobús pasa a las 5 en punto en su parada. Eso se llama una fe natural, porque usted está creyendo, o usted tiene confianza principalmente, porque usted está utilizando como principal argumento la vista, porque usted sabe que lo va a ver llegar. Y así sucesivamente hay fe en la cual podemos decir que es una fe natural, que es aquella la que cree simplemente si puede ver algo. ¿Me explico ahora? El caso de Tomás, cuando no creía que Jesús, viéndolo físicamente, oiga, cuando Jesús se presentó a los discípulos después recién resucitado, él no podía creerlo, lo estaba viendo cara a cara. Y aún así tuvo que tocarlo para poder creer. Al principio, desde luego, que Tomás no creía y lo miraba. Oiga, lo estaba viendo y no creía. Pero lo más tremendo es que el Señor le dijo, ven y toca. Y hasta que el momento que él tocó, creyó.
Eso fue no una fe espiritual de Tomás, sino una fe natural. ¿Por qué? Porque él estaba creyendo en Jesús, porque lo estaba viendo. Más, la fe que nosotros debemos de tener es otra fe, que luego hablamos de esta. Existen entonces estas dos fees, la fe natural, que es la que estamos hablando ahorita, y está la otra fe, que es la fe espiritual. Ahora, la fe natural, según la palabra de Dios, dice en Juan 20, verso 29, que nos enseña las Sagradas Escrituras ahí en Juan 20, 29. Vamos a ver qué nos dice las Sagradas Escrituras referente a esto. Escucha, Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Mas dice el Señor, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Los que no ven son los que creyeron. Dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Tomás tuvo que tocar, como decía al principio, y tenía que averiguar realmente si ese era Cristo. En Marcos 8, verso 33, también la palabra de Dios nos habla referente a esto. Marcos 8, lo puedes buscar, verso 33, escucha lo que dice la palabra. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, diciendo, quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Cuando una persona quiere, a mí en una ocasión una persona me dijo, enséñame a Dios y yo voy a creer. ¿Sabes? Me dieron ganas de decir lo que Jesús le dijo aquí al apóstol Pedro, cuando Pedro quería evitar que Jesús fuera tomado y fuera llevado a la cruz. Y Jesús le dijo, quítate de mí, Satanás, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. ¿Sabes? Cuando una persona pone la mirada en las cosas naturales, a eso se está refiriendo, a las cosas de los hombres. Cuando una persona está viendo y está acostumbrándose a ver solo lo natural, solo lo que puede ver, por ejemplo, sin ofender, pero nuestros hermanos católicos, si no está en la imagen al frente de ellos, no se van a arrodillar a orar. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a una fe natural y no a una fe espiritual. Hay muchas personas que están acostumbradas a que tienen que ver algo para poder arrodillarse. Tienen que ver algo o para tratar de buscar a Dios, entre comillas. Pero el Señor dice, bienaventurado el que cree en mí sin haberme visto. ¿Me explico ahora? Entonces son cosas muy, muy diferentes en realidad. Ahora bien, entremos entonces al punto que es espiritual. La fe es espiritual. Y esa fe, su procedencia es divina. Sí, la procedencia de esa fe es divina. Y cuando hablamos de la procedencia de fe divina, es porque esa fe viene de Dios. Ahora, en Hebreos 12, en el verso 2, escucha lo que la palabra de Dios nos enseña ahí en ese versículo. Hebreos 12, verso 2. Algunos ya quizás lo saben, pero escucha lo que dice. Puesto los ojos en Jesús, el autor, oiga esa parte, autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciado, el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, ¿de dónde viene esa fe? Esa fe viene de Dios. La palabra misma lo está enseñando en el verso 2, donde dice, puesto los ojos. ¿En quién? Viene la palabra autor. El autor es aquella persona que con su sello, con su mano y con su marca plasmó un derecho. Y el derecho se llama Jesús. Jesús es el autor y consumador de la fe, porque Jesús enseñó la fe a sus discípulos cuando les dijo, creed en mí y creed en mi Padre. Jesús mismo enseñó lo que es la fe en sí. Ahora, en Romanos 10, 17, ese es un versículo también muy bonito, hermano.
Subrayelo si pudieras, amigo y amiga. Romanos 10, 17 es un versículo que a mí toda una vida me ha gustado por lo que dice. Dice, porque el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10, 10 estoy leyendo. Ahora, escucha esto. En el corazón está para creer. Fe es creer. Ahora, ¿creer en qué? Dice la palabra de Dios, nos sigue mencionando, pero en el versículo 17 de ahí mismo, Romanos 10, 17 dice, así que la fe es, oiga bien, la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Es decir, que la fe, la palabra de Dios produce fe. La fe que estamos hablando es una fe espiritual, que aunque usted no vea a Dios, que aunque usted no lo vea, pero usted está creyendo. Es una convicción, una seguridad en su vida, y esa fe es una fe espiritual porque viene de Dios. Porque así dice en el 17, así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Es tan importante escuchar la palabra de Dios porque ella nos infunde fe, ella nos da fe, ella nos da confianza. ¿Y por qué? Porque esa palabra es una palabra de vida. Es una palabra de vida según la palabra de Dios misma. Por eso ahí mismo en el 10, verso 8 de Romanos 10, 8 dice, mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Es decir, la palabra de Dios es palabra de fe, es palabra de confianza, es palabra de gozo, es palabra de alegría, es palabra de salvación, porque la palabra misma dice que el justo por la fe vivirá. Entonces, cuando hablamos de esa fe espiritual, esa fe viene de Dios. El autor y consumador de nuestra fe se llama Jesucristo. Ahora bien, esa fe es una fe productora. ¿Sabes qué produce esa fe espiritual en tu vida? Produce, oiga bien, certeza, que significa seguridad, confianza. Produce convicción, o sea, estar totalmente convencido, nadie te va a hacer cambiar de tu opinión ni de tu fe. También significa acción, o sea que cuando tienes fe actúas en lo que crees. Acción de convencimiento, eso significa fe. Acción de convencimiento, o sea, actúo convencidamente que lo que estoy haciendo está bien. Y es inconmovible. Esa fe es inconmovible. Cuando tú crees en la palabra de Dios, eso es inconmovible. Nadie va a hacerte cambiar de lo que la palabra de Dios diga. Luego, esa palabra, esa fe te trae confianza y esperanza. Escucha, esperanza, confianza y esperanza. De esperanza, ¿por qué? Porque usted y yo tenemos la confianza y la esperanza de lo invisible, es decir, de Dios, que aunque no lo vemos, como dice un canto por ahí, que aunque no lo vemos, pero lo sentimos. Y además de eso, la palabra de Dios también nos enseña de que todos los árboles, los pajaritos, todo lo que usted ve alrededor, las mismas personas, los bebés preciosos, o sea, todo lo que usted ve alrededor suyo, dice la palabra, que dan testimonio de la obra de sus manos. Entonces quiere decir que cuando usted ve a su esposita, cuando usted ve a sus niños, cuando usted ve a su familia, cuando usted ve inclusive las mascotas, los perritos, los gatitos, los pollitos, es decir, cuando usted, todo lo que usted vea, ellas dan testimonio de la obra de sus manos, porque todo lo que existe por su mano fue hecho. ¿Cierto? Ahora bien, como te dije, esa fe te produce certeza, confianza, convicción, acción de convencimiento, es inconmovible y esperanza de lo visible.
Por eso la palabra de Dios dice en Hebreos 11:1, ahí nos enseña de eso lo que te estoy mencionando, para que tú lo busques también en Hebreos 11:1, bien conocido por cierto, y muy conocido por los hermanos. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, una convicción de lo que no se ve. Te lo repito, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es fe, cuando tú crees. En Santiago 2, verso 22, también las Sagradas Escrituras nos enseña muy hermoso ahí en Santiago 2, verso 22. Escucha, dice la palabra. ¿No ves que la fe actúa juntamente con sus obras? Y que la fe se perfecciona por las obras. Es decir, que cuando usted y yo decimos que le creemos a Dios y que por medio de esa fe que le creemos a Dios, hacemos obras. No es por obras para que nadie se gloríe, las obras no son para ser salvos, sino las obras son para demostrar cuánto en verdad crees en Dios. Y cuando tú obras o haces obras por medio de tu fe, sabiendo que lo que tú haces es para agradar a Dios antes que a los hombres. Por eso, importante actuar en esa fe. La palabra dice en Hebreos también, ahí en Hebreos donde habíamos leído sin duda alguna, dice que andamos por fe y no por vista. ¿Te explico ahora? Por fe y no por vista. Por eso, por medio de la fe, nosotros podemos ser salvos. En 2 de Corintios 5:7 para terminar. 2 de Corintios, quiero que lo busques conmigo, ¿sí? 2 de Corintios, vamos a buscar por acá, para que usted tenga esa idea de la palabra de Dios. 2 de Corintios. Ahora, ahí en ese versículo donde vamos a leer en el 2 de Corintios 5:7, vamos a analizarlo también para que usted y yo podamos entender aún más todavía de esto de lo que es la fe. Dice la palabra ahí en 2 de Corintios 5:7, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Qué hermosas palabras le dijo el apóstol Pablo a los Corintios cuando les dijo a ellos que nosotros no andamos por lo que vemos. No, nosotros no andamos por vista, dice, porque por fe andamos y no por vista. Entonces, amigo y amiga, usted y yo no andamos por vista, por lo que vemos. Nosotros andamos porque le creemos, aunque no lo vemos, pero lo sentimos. Y sabemos que Él está ahí. Mi pregunta es ahora, ¿tienes fe natural o vives en una fe espiritual, una fe sobrenatural? Por eso a esta hora quiero que usted y yo hagamos una oración creyéndole al Señor, creyéndole a Dios y digámosle: Señor Jesús, Padre, en el nombre de Cristo, yo te pido en esta mañana, tarde o noche, a la hora que nos escuches, dile: Señor, yo quiero no que me aumentes la fe, sino que me ayudes a continuar. Ayúdame, Señor, a poder actuar en esa fe que yo tengo, aunque sea poquita, pero lo que me importa es utilizar la que tengo. No necesitas mucha fe, solo necesitas poner en práctica la que ya tienes. Si tú le crees a Dios, ya es un principio de una fe sobrenatural que Dios te ha dado. Por eso, amigo y amiga, dile al Señor: Señor Jesús, ayúdame. Quiero utilizar mi fe. Ayúdame a creer. Ayúdame en mi incredulidad. Y ayúdame a seguir creyendo que aunque no te vea, pero que yo te sienta. Y que yo pueda decir a la gente que tú eres real y que tú eres verdad. Ayúdame, Señor. Prepara mi corazón para el día glorioso de tu venida. Límpiame con tu sangre y escribe mi nombre en el libro de la vida.
En el nombre de tu Hijo Jesucristo, Padre, te lo pido y lo recibo. Te entrego mi vida y te recibo. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Si hiciste esta oración, me gustaría saberla, que nos pongas un comentario. Ahí en el Ministerio del Olam, el Dios Eterno, en su programa Es por la Fe, para tener una convicción de lo que Dios ha hecho en tu vida e ir siempre aumentándonos, llevando palabra de Dios a todos aquellos que la necesitan. Seguidamente, mi amigo, mi amiga, que Dios te siga bendiciendo. Te saluda una vez más el Pastor Funes. Que la gloria de Dios sea contigo y te dejamos una vez más con un canto de adoración que sé que va a ser de gran bendición para tu vida. Mientras estás escuchando este canto, dale gloria a Dios, porque Dios ha sanado y ha salvado tu vida a través de la fe por medio de Jesucristo. Que Dios te bendiga. Ministerios El Olam. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Y mi socorro has sido tú. En la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está
anhela.